la conoce perfectamente, gran colaboradora de este espacio, la asesora en políticas públicas de la UNAM, a la queridísima Renata Turrent. Le pido al equipo que nos grabe. Renata, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, querido Toño. Muy bien, muchísimas gracias. Una disculpa primero que nada porque me agarró en la calle y ya no me dio tiempo de regresar, entonces estoy aquí a la mitad de todo, pero aquí puntual contigo y con todo el auditorio, muy contenta de estar con la familia sin censura. Al contrario, más que felices que te conectes con nosotros desde cualquier parte, en cualquier lugar, en cualquier momento, eso es lo más importante. Y pues, ¿qué te parece que vamos a ese tema, el tema de los lujos, los privilegios que fueron exhibidos hoy por el presidente López Obrador ahí en la mañanera? Hoy el presidente detalló uno a otro estos privilegios y que se trata de hecho de 40 privilegios que tienen los ministros de la Suprema Corte de Justicia, desde grandes salarios, aguinaldos, primas vacacionales, equipos de cómputo y de veto, saber qué, sistemas de seguridad, personal de seguridad, personal para ellos, privilegios en aeropuertos, comidas, restaurantes caros, etcétera, 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 en medio de pues una serie de irregularidades. Hoy el presidente aseguró que le consta que hubo ministros que protegieron a los responsables de la guardería ABC, que hubo ministros responsables pues vamos, en esta liberación de las cuentas de García Luna, ¿no? Entonces, hay mucho que hablar de esto, querida Renata. Por supuesto. Bueno, yo creo que es muy interesante este planteamiento que hace el presidente sobre empezar a cuestionar a la sociedad mexicana en general. ¿Por qué un grupo de funcionarios públicos se les permite, en primer lugar, desde un punto de vista incluso ético, ganar 500,000 pesos al mes más todos los privilegios que tú ya mencionabas? Y en segundo lugar, ¿por qué es ético también violar la Constitución, ¿no? Recordar y recordar y recordar que se reformó la Constitución para que nadie pueda ganar más que el presidente. Y estos funcionarios están violando la Constitución a pesar de que tendrían que ser los que en teoría protegen la Constitución. Vaya, echaron abajo toda una ley, se sobrepasaron, desde mi humilde opinión, sus atributos en la división de poderes al anular una ley por cuestiones de procedimiento, pero en el caso de algo que explícitamente dice la Constitución y que ellos tendrían que estar tratando de salvaguardar la Constitución, que se cumpla la Constitución, ahí no les importa. Es muy curioso por decirlo de manera azucarada. Y yo lo que creo que es interesante el planteamiento que hace el presidente es que es exactamente la misma disputa que se luchó en el INE. Los mismos privilegios. Parte de la reforma que se planteó al sistema electoral mexicano atravesaba justamente esta cuestión de los grandes salarios y los grandes privilegios. Entonces, yo me acuerdo que cuando salían a la marcha Yo Defiendo al INE, etcétera, yo decía, bueno, la gente que va a defender supuestamente a defender al INE, en realidad es que está yendo a defender, por supuesto, los privilegios, etcétera, pero es una disputa política, incluso partidista. Toda esta gente que está ahí, que hoy se está disfrazando del INE, como si fueran ciudadanos, en realidad abajo de su playera rosa traen la playera del PRI o del PAN, lo sabemos muy bien. Y yo decía, ¿qué va a pasar ahora que echen abajo el plan B? Y yo auguraba, decía, se van a ir a defender al Poder Judicial, y míralos, ahí están defendiendo al Poder Judicial, porque son muy similares el Poder Judicial y el INE, el INAI, todos estos institutos que durante el periodo neoliberal lograron crear estructuras del Estado mexicano paralelas al gobierno electo, ¿no? Entonces, lo que decía el presidente el Poder Ejecutivo lo elige el pueblo, el Poder Legislativo lo elige el pueblo, el Poder Judicial es el único poder que no lo elige el pueblo. Y han logrado enquistar a la derecha y a los cuadros más corruptos de nuestra política en el Poder Judicial, de la misma forma en la que lo han hecho, por ejemplo, en algunos puestos en Estados Unidos. Esta fue una de las estrategias importantes de Donald Trump, de ir metiendo jueces muy conservadores a lo largo y ancho del país, y de esa forma ir construyendo poder post-Trump, incluso cuando Trump ya no estuviera ahí.
Entonces, el hecho de que el Poder Judicial en México se comporte de una manera facciosa, pues en realidad no sorprende desde mi punto de vista, porque ha sido un largo proceso del neoliberalismo de enquistarse en estos organismos autónomos y en el Poder Judicial. Ahora, ¿cuál es la respuesta que propone el presidente López Obrador? Claro, pues que se elijan por voto popular, que por lo menos la gente tengamos una herramienta para que si no nos gusta el actuar de un poder, pues lo podamos sustituir en las siguientes elecciones. Lo mismo pasa con el Ejecutivo, lo mismo pasa con el Poder Legislativo. ¿Por qué no pasaría con el Poder Judicial? Ayer, Lorenzo Córdoba decía en un tuit, el Poder Judicial de Bolivia, porque no me acuerdo si Genaro Villamil o alguno, o Jesús Ramírez decía que no es el único país, no es el único ejemplo, la única democracia donde se propone que los jueces y magistrados se elijan por voto popular. Puso el ejemplo de algunos jueces en Estados Unidos, el caso boliviano y otros casos pone en su tuit. Y le contesta Lorenzo Córdoba diciendo, pues en el caso boliviano se eligen por voto popular y eso tuvo un error con el caso de Evo porque lo permitió reelegirse, o sea, llevando el tema a la reelección, que es una manipulación barata que ha tenido el neoliberalismo toda la vida, sembrar ese miedo infundado a la reelección en México, cuando saben que no hay ninguna prueba para decirlo. Y es una falla en la lógica básica, ¿no?, del exfuncionario, que es decir, porque un caso, aceptando sin conceder que el caso boliviano o el caso de Evo Morales de la reelección tuvo todo que ver con el Poder Judicial, y etcétera, aceptando sin conceder, incluso decir que por un caso que no te gusta, entonces la política pública no funciona, esa es una falacia, porque también hay casos que no han funcionado el caso mexicano, empezando por el caso mexicano, de poderes judiciales donde no los elige directamente el pueblo y que tampoco funcionan. Entonces, ahora sí que una golondrina no hace verano, y decir que un caso no funcionó de un lado o del otro no significa que se puede descalificar una política pública o una propuesta de reforma. En mi opinión, no podemos mitigar el riesgo de escoger malos gobernantes, no podemos mitigar el riesgo de elegir malos legisladores o malos jueces. No, es imposible mitigarlo al 100%, pero la disyuntiva no es esa, la disyuntiva es o lo elige el pueblo o lo elige una cúpula. Yo, en lo personal, prefiero que nosotras y nosotros lo elijamos, mi querido Toño, no sé tú qué pienses, salvo tu mejor opinión y la opinión del pueblo, por supuesto. Exactamente, estoy completamente de acuerdo contigo. Hay infames en las redes sociales que han incluso puesto el panorama de que hay sí, ¿no? Como si nos pidieran a los mexicanos que determináramos y eligiéramos a nuestros pilotos. ¿Y quién va a pilotar el avión? Alguien que eligió el pueblo dijo, pues no, eso es una estupidez, ¿no? Obviamente tendrían que establecerse las reglas del juego en una elección de jueces. Tendrían que ser jueces, tendrían que ser abogados. Me imagino que podemos exigir que tengan algún tipo de maestría en Derecho, un doctorado en Derecho, que sean doctores y doctoras de la ley para que esto ocurra. De hecho,